y que no todo el país es tan bonito como se ve en redes sociales. Y un colchón para aguantar unos 2-3 meses aquí te deja avanzar, no te deja comprar, no te deja adaptarte al sistema, porque uy, 1 euro está un café, uy, son 4 soles, aceptando, y acaban vendiendo su trabajo por una mierda de sueldo. Bueno, gente, hoy día estamos aquí en Valencia. Hemos venido aquí a un parque que está cerca a la estación del Empalme y pasaba por aquí. Realmente quería hacer un vídeo diferente, un vídeo distinto, un vídeo que sea para que la gente reflexione de la migración, de su situación, de cómo va a viajar a otro país, en este caso España, y que sepan de primera mano cierta problemática que existe aquí y que mucha gente de repente, por lo que sea, no lo cuenta o no dice las cosas como son. Esta es la parte, creo que es más negativa, por así decirlo, de venir aquí a un país, de emigrar en situación irregular o como ya se le conoce, sin papeles, ¿no? Bueno, ya para entrar rápidamente a lo que es el contexto del vídeo, vamos a explicar un poco lo que mucha gente seguramente le cuesta decir, ¿no? Es un poco la realidad, y si a esto le queremos aumentar otra palabra, sería la cruda realidad de viajar a España sin papeles. Viajar a España sin papeles, en verdad, es toda una aventura. Hay que tener mucha fuerza, muchas ganas de salir adelante, hay que ponerle muchos huevos también. Venir a un país como España, donde no conoces seguramente a nadie, donde la situación de trabajar no es como en nuestros países, que vas y pides trabajo y es todo, entre comillas, de manera así informal. Hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, en España es totalmente distinto. Aquí para trabajar te piden tener documentación, te piden tener un permiso de trabajo. Hace 30 años seguramente, o 20 o 25 años atrás, los trabajos no estaban tan revisados como ahora. Ahora, hoy por hoy, la gente, hay entidades que se encargan de revisar si tienes personal dado de alta en la seguridad social, si tienes personal sin papeles, sin documentación. De verdad, tener gente que no esté dada de alta en la seguridad social y que no tenga un permiso de trabajo conlleva que esa empresa, esa persona, esa fábrica, lo que sea acreedora a una multa porque está dando trabajo a alguien que no cumple los requisitos mínimos, ¿no? Como es tener permiso de trabajo. Entonces, al haber esto ahora, hoy por hoy, en el 2023 y hace un buen tiempo atrás, las empresas o las personas no quieren tener ese problema de tener una multa por tener a una persona sin papeles trabajando. Entonces, yo creo que hoy por hoy, yo creo que es más difícil encontrar trabajo para las personas sin papeles como era antes. Sí que hay, no digo que no haya trabajo, hay trabajo, pero los trabajos de hoy en día seguramente son menos que lo que había antes, porque lo que había antes seguramente tú podías trabajar en empresas de construcción, en empresas en bares, y ahora creo que lo más que abunda es para la gente sin papeles, sin documentación. Creo que es lo más rápido, es cuidando a personas mayores, y esto hay que tenerlo en cuenta antes de venir a España, porque seguramente muchos de nosotros podemos venir de nuestro país de origen con un trabajo, una carrera o un estudio técnico, y aquí en verdad eso no tiene validez alguna, ¿no? Porque estás viniendo de manera irregular. Y aquí es donde empieza otra de las problemáticas seguramente para la gente que decide emigrar sin documentos, ¿no? Que es el que, al no tener documentos o un permiso de trabajo, existen dos posibilidades. La primera posibilidad es que tú encuentres una persona que sea, entre comillas, sea justa y te trate de pagar lo más posible, lo mejor que pueda, o trate de darte la oportunidad porque le has caído bien, porque ve que eres una persona trabajadora, porque ve que vales la pena. Pero existe otra variable, que es la variable de que hay mucha gente, y es lamentable, pero hay mucha gente que se aprovecha de esta situación. Y digo se aprovecha porque muchas veces a la gente que no tiene papeles les toca trabajar muchísimas horas
y encima recibir un sueldo que está por debajo de lo normal, ¿no? Supongamos que si aquí te pagan la hora a 10 euros, tú como no tienes papeles, pues otra persona viene y te quiere pagar 6 o 5 o 7, ¿no? A eso es lo que me refiero, que muchas veces te toca trabajar demasiado por una cantidad mínima. Y eso es también, hay que saberlo desde que venimos, porque esas muchas veces no nos dicen, y es muy fácil decir, sí, yo tengo un amigo que está ahí en España, o está en Italia, o está en Francia, y voy ahí. Sí, pero es que esa persona seguramente no se ha encargado de decirte el tiempo que ha pasado para adaptarse, para conseguir documentación. Entonces, eso es otra de las cosas que tienes que saber, que aquí una persona que no tiene documentación como tal y que decide venir de su país y quedarse de manera irregular, ilegal, como quieran llamarlo, para que consiga la documentación por residencia tienen que pasar mínimo 3 años. Y esos son 3 años de no ir a tu país, 3 años de no ver a tu familia de manera directa, son 3 años que pueden ser 4 porque tienes que hacer una petición y tienes que pedir que la residencia te la den a partir del 3er año. Entonces, eso seguramente también tienes que saberlo, tienes que tenerlo claro, porque son 3 años que parecen cortos, pero que estando aquí se hacen súper largos. Y lo digo por experiencia propia. Estar aquí tienes que tener la cabeza muy ocupada, tienes que tener claras las cosas, a dónde quieres llegar, porque si no, créeme que yo he visto mucha gente que a los 6 o al año o incluso a los 2 meses se van de nuevo a su país, porque no logran adaptarse, porque España o cualquier otro país no es como los ves en las redes, no es como los ves a tu vecino que cuelga fotos, que tiene todo, pero no cuelga lo que hay detrás. Y lo que hay detrás hay seguramente mucho trabajo, mucho sacrificio, trabajar en cosas como limpieza, cuidado de personas mayores, que lo más común es cuidar a personas mayores con todo lo que conlleva esto. O sea, es cuidar a una persona y estar encargada de esa persona al 100%, porque muchas veces no caminan. Tienes que bañarlos, tienes que cambiarles el meao, el cagao. Entonces, esas cosas de repente mucha gente no lo dice por un tema seguramente de vergüenza, de X cosas. Y solamente ponen en la vitrina la parte bonita, la parte de que yo me estoy aquí en España, me voy de paseo, me voy a comer, pero no ponen lo que es la verdad. Entonces, eso es lo que tienes que saber antes de viajar, porque en verdad ese tipo de trabajo no es malo, el trabajo no es malo, está bien que alguien tiene que hacerlo, pero para seguramente que tú que vienes con una forma de trabajar distinta, que eres cajera en un supermercado, que eres cajera en KFC o eres secretaria de algún lugar, venir acá es comenzar de cero, y cuando digo de cero es totalmente de cero. Que toda tu formación profesional, toda la tienes que meter en una mochila, ponértela al hombro y esperar a que pasen 3 largos años para que tú puedas decir, voy a ejercer recién lo que yo sé hacer. Porque lamentablemente, mucha gente no lo dice, pero tú al no tener papeles, no tienes la capacidad seguramente de uno que sí tenga papeles, porque el que tiene papeles puede escoger el trabajo, puede postular a otro trabajo y puede escoger, pero lamentablemente el que no tiene, le toca trabajar de lo que hay. Y cuando digo de lo que hay, es de lo que hay, ya sea para hombres o para mujeres. Y aquí voy a hacer un paréntesis para contarles algo que me pasó a mí, que cuando yo llegué no tenía papeles y buscaban personal para una empresa que trabajaba para una empresa que vendía muebles. Entonces esta empresa se encargaba de repartir esos muebles y armarlos en las casas que pedían. Te decían, te pago 1.000 euros al mes y no tienes papeles, te voy a pagar 1.000 euros. Yo cuando llegué recién dije, 1.000 euros está bien, está de puta madre, 1.000 euros está bien. Pero claro, tenía que estar a las 5 de la mañana en Valencia, tenía que irme a la nave a cargar la furgoneta con los muebles, todo esto de manera manual, y luego repartir todos esos muebles y armarlos en cada casa.
Y muchas veces aquí son edificios grandes de 6, 7 pisos y hay muchas veces que no hay ascensor. Entonces tocaba subirlo al hombro. Entonces, por eso digo que se aprovechan, porque el que no tiene documentos tiene que trabajar y porque a fin de mes tiene gastos. Me parecía inhumano subir un mueble que pesa 50 o 70 kilos al hombro, 5 o 6 pisos. Y luego bajar lo que no valía, también otra vez 5 o 6 pisos. Y me parecía sorprendente, pero... Y luego el horario de regreso a tu casa, que podías acabar a las 10 de la noche o a las 11. O sea, salías a las 4 de la mañana y volvías hasta las 11 o 12 de la noche a tu casa. Para el día siguiente estar a las 4 de la mañana despierto y seguir trabajando. Me parecía sorprendente. Hoy por hoy, gracias a que tengo documentación, decirlo claramente lo que yo he pasado en su momento, pero no se los digo para que ustedes lo sepan y sepan que aquí la vida no es como tan fácil como se ve desde lejos. Y como les contaba hace rato también lo del caso de la explotación, entre comillas, laboral, que existe a la gente que no tiene documentos, porque justamente se aprovechan de su situación. Hace poco me enteré de un caso que a una mujer que vino hace poco nada más, le querían pagar 700 euros un mes por cuidar a una persona mayor y sin derecho a salir ni 2 horas al día. O sea, lo cual me pareció totalmente... Yo creo que la época de la esclavitud y la época donde comprabas a la gente por dinero ya se ha acabado hace muchísimos años, hace más de 200 años. Y creo que verlo aquí en un país como España me parece sorprendente. Pero hay gente de todo tipo y tiene que haber de todo tipo en todo lugar, ¿no? Pero me pareció sorprendente que por 700 euros quieran una persona 24 horas, 30 días, o sea, un mes entero. Y esta persona conversando conmigo le dije, no aceptes, porque eso no es un trabajo, eso es básicamente comprarte un mes. Y yo creo que no estamos ahora en pleno siglo XXI, 2023, no estamos para este tipo de trabajos y para este tipo de explotación. También hay que decirlo que en la situación de la persona que no tiene papeles, que no tiene documentos y que no tiene la posibilidad de escoger un trabajo a su gusto o a su antojo, y que a fin de mes tiene que pagar habitación, tiene que pagar piso, o tiene que pagar sus alimentos básicos, tiene que pagar el transporte, muchas veces acaban aceptando y acaban vendiendo su trabajo por una mierda de sueldo. Y bueno, para seguir un poco la historia y las cosas que he pasado, que yo he podido ver de primera mano, es que si decidimos migrar a otro país, también hay que tener en cuenta de que si conocemos a alguien o no conocemos a alguien o no en ese país. Yo he visto mucha gente que ya ha venido a la aventura solos, y claro, luego aquí es difícil encontrar que alguien te alquile una habitación. ¿Por qué? Porque nadie te conoce. Porque nadie te va a decir, oye, te voy a alquilar una habitación, págame 300 euros al mes, y te va a abrir las puertas de su casa. Eso es totalmente raro. Y luego la cosa cambia cuando decides migrar con familia. Con familia la cosa cambia, porque se pone más jodida. Porque ¿quién te va a dejar? Tú vienes a alquilar y no te vas a meter a toda tu familia en una habitación de 4x4 o de 3x3. Tienes que alquilar un piso entero, que un piso entero, depende de dónde vivas, está a 700, 800, en un pueblo puede estar 350, 400. Y si no tienes papeles para que te hagan un alquiler y no conoces a nadie, créeme que la cosa se pone totalmente difícil. Y la gente que está viendo este vídeo y que quiere viajar, tiene que hacer un análisis de cómo desea viajar, cómo se ve, qué piensa hacer aquí, cuál es su fin de venir aquí de manera irregular. Pero créeme que aquí sin papeles y lo voy a repetir, creo que todo el vídeo, es jodido, de verdad es jodido. Tengan un poco de conciencia con eso. Y si aún así deciden venir, pues vénganse con muchas ganas, con un dinero guardado importante que les pueda solventar unos 3 o 4 meses para que ustedes estén aquí, para que no pasen necesidades.
y sobre todo para que no se lleven una mala experiencia de estar aquí, porque España es muy bonito, es muy interesante, una ciudad muy interesante, un país muy hermoso para conocer, pero lamentablemente sin trabajo y sin dinero, y a eso sumarle que no tienes papeles, ya no se convierte en ese país tan ansiado y tan esperado por mucha gente que sale de su país con un único afán de crecer económicamente. Si aún así dicen yo me voy, háganlo, pero háganlo con conciencia, de verdad, con esa, que no les dé vergüenza venir e intentarlo, fallar y regresarse a su país, que no les dé vergüenza, que no les pase nada. Y ya estás aquí, te encuentras aquí, has decidido venir, luchar, porque algo que tenemos nosotros los latinoamericanos es esas ganas de salir adelante y que no nos detiene un trabajo, no nos detiene un país, ¿no? Decides estar aquí. Pues mi recomendación sería que tú no te quedes metido en una habitación, no te quedes metido en la casa que vives, no te quedes metido, o sea, sal, camina, conoce a la gente, socializa con la gente. Si quieres buscar trabajo, sal, busca trabajo, haz tus amistades, conoce. Es que lo mejor es aquí, es que puedes conocer gente, esa gente te haces amigo, quedas un día, tomas un café, quedas otro día, te conoce, te pueden recomendar. Y así te puedes hacer más conocido, ¿no? Ir a los bares a decir a ver si quieren a alguien, ir a una casa si quieren que limpies o tal. Pero lo que peor puedes hacer es quedarte en una habitación metido, buscando trabajo por internet, buscando grupos de trabajo en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram. Eso es lo peor que puedes hacer, te lo digo por experiencia, porque así se me pasaron 3 meses. Otra cosa que se me olvidaba decirles, que hace un momento le comenté lo del tema de regularizar los papeles una vez que tú estás aquí de manera irregular, que son 3 años, que esos 3 años cuentan a partir desde que tú estás empadronado en una casa. A partir de ahí cuentan los 3 años, porque mucha gente está aquí y no se empadrona en ningún municipio, en ninguna casa, ¿no? Que yo vivo en tal casa o en casa de esta persona y tal, no tienen ningún documento que acredite que realmente ha vivido allí. Entonces esos 3 años, que lo sepan, que a partir del empadronamiento recién en adelante son 3 años. Si deciden quedarse aquí en España de manera irregular, que no va a ser nada fácil al principio, pero que tampoco es imposible de lograr, porque así hay muchísimos casos aquí de mucha gente que ha logrado la residencia después de los 3 años, 4 años, y que ha estado dispuesta a sacrificarse, a estar lejos de su familia, no volver durante 3 o 4 años a su país. Sí se puede, pero hay que tener muchísimas ganas de salir adelante, hay que ponerle muchos huevos y sobre todo hay que estar fuerte de aquí. Este vídeo no es para desanimar a nadie, la verdad. Lo único que quiero con este vídeo es que la gente que decide emigrar y que lo va a hacer sin papeles, que tome conciencia de todo lo que hay detrás, y que no todo el país es tan bonito como se ve en redes sociales. Cambia mucho el panorama estando sin papeles aquí. El vídeo, como les digo, no es fomentar tampoco la migración irregular, ilegal, sino que tomen conciencia y que realmente lo hagan sabiendo a qué vienen. Bueno, pues gente, si les ha gustado el contenido, compártalo, suscríbete, déjale un pulgar arriba, un comentario, déjame saber tu comentario, déjame saber tu duda, y si te puedo ayudar en algo, te voy a responder. Y sin nada más que decirte, nos vemos en cualquier punto de España. Yo desde aquí de la Comunidad Valenciana y desde Valencia capital me despido. Un saludo para ustedes. Chao.